Bienvenido a la plataforma digital de la Iglesia Los Olivos de Markelia. Hoy, como te lo prometimos hace unos días, vamos a compartirte una nueva enseñanza. De hecho, lanzamos una pregunta en nuestra página oficial de Facebook, donde te preguntábamos qué era una ofrenda, qué tipos de ofrenda existen, a quién se le debe de dar una ofrenda, cada cuánto debemos de dar una ofrenda. Y bueno, vamos a empezar, no sin antes invitarte a que te suscribas a esta plataforma para que estés recibiendo las enseñanzas. Si no estás suscrito, bueno, aprovecha la ocasión para suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando estamos transmitiendo una nueva enseñanza. Dicho esto, regresamos al tema de hoy, que se llama la ofrenda. En hebreo se pronuncia terumá, pero también se pronuncia sedaká, y poco a poco te vamos a ir revelando cuándo se pronuncia de una manera, cuándo se dice de otra manera. La palabra ofrenda aparece aproximadamente 440 veces en la Biblia Reina Valera. La primera vez que la palabra ofrenda aparece en la Biblia es en la porción que narra la historia de Caín y de Abel. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, del 1 al 5, y conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Eterno he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor, miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La segunda vez, el segundo momento en que la Biblia menciona la palabra ofrenda es cuando Dios dicta los 10 mandamientos y pide que se levante un altar para que ahí se sacrifiquen las ofrendas. Esto viene en Éxodo 20:24 y dice así: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y es a partir de Éxodo 25:1 cuando la palabra ofrenda comienza a aparecer continuamente. Éxodo 25:1 dice: el Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Aquí hace referencia a una ofrenda especial que se le llama terumá, que quiere decir ofrenda elevada. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Me llama la atención el verso 8, porque ahí hay un mensaje que tiene que ver con el objetivo de las ofrendas. Si trenzamos el verso 2 con el verso 8, vamos a comenzar a definir el objetivo de las ofrendas. Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá, una ofrenda elevada. Una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, tiene que ser de buena voluntad, de corazón, y tomaréis mi ofrenda. Y luego el verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vayamos por partes. Primero definamos la palabra ofrenda y podemos partir de lo que Dios pide en los versos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es una ofrenda para cada uno de nosotros? ¿Qué debemos de ofrendar?
¿Cada cuántos días debemos de ofrendar? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad debemos de ofrendar? ¿Qué cosa debemos ofrendar? ¿A quién le debemos ofrendar? Tantas preguntas que se generan con esta palabra tan sencilla, pero tan difícil de cumplir y que tanta controversia provoca en las iglesias. ¿Para qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a ofrendar? ¿A quién le vas a ofrendar? La ofrenda no es obligatoria y un largo etcétera de justificaciones para las personas que dicen que Dios no necesita de nuestras ofrendas, que Dios no necesita de nosotros, que más bien nosotros necesitamos de Dios. Y es correcto, nosotros necesitamos de Dios. Pero la ofrenda, como lo vamos a ir viendo poco a poco, no es algo obligatorio, es algo que nace por amor. Y vamos a empezar para ir resolviendo, para ir despejando la primera pregunta. ¿Qué cosa es una ofrenda? ¿Cómo concebimos nosotros una ofrenda? Si consultamos la definición de ofrenda en el diccionario hebreo, en el diccionario Strong, que la encontramos en el número 6666, la palabra ofrenda se define en hebreo como sedaká, que significa caridad y justicia. Sedaká quiere decir ofrenda o quiere decir caridad. Y en el pueblo hebreo es una obligación. Y los seguidores de Jesús, los seguidores de Yeshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, tienen que ayudar a que haya justicia. Tienen que contribuir por amor a que haya justicia en el mundo. Es la restitución del derecho, dice la definición del diccionario Strong, es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Es decir, si yo estoy bien, económicamente hablando, yo puedo contribuir para que una persona que viva cerca de mí y que esté pasándola mal pueda acceder a tener una vida digna a través de mi caridad, a través de esa ofrenda de justicia. Esto se refiere a la idea de dar caridad sin expectativa de recompensa o de reembolso. Es pues la ofrenda, es pues la sedaká, una dádiva, incluso también puede ser un servicio, en muestra de gratitud o en muestra de amor por todo aquello que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Como cuando David le estaba entregando el reinado a su hijo Salomón, y con el reinado también le entregaba los planos del templo que tenía que construir. Y entonces cuando David le estaba entregando todos estos planes, le estaba entregando todo el gobierno, también le estaba entregando el oro que él estaba aportando para construir este templo. Y entonces David pronuncia una palabra muy hermosa, una frase muy hermosa. Él le dice a su hijo, le dice a Dios, se dirige a Dios y dice: de lo tuyo, todo es tuyo, y de lo tuyo, de lo recibido de tu mano, te estamos regresando. Esto está en 1 de Crónicas 29:14. La ofrenda, pues, es una dádiva o es un servicio, y sobre todo es una acción que genera un sentimiento interno del hombre. Es decir, la ofrenda o la sedaká se genera a través de un sentimiento de gratitud que yo tengo para con Dios. Estoy agradecido porque me está yendo muy bien, estoy agradecido porque estoy saludable, estoy agradecido por tantas cosas que yo he obtenido. Yo ofrendo porque estoy agradecido de lo que Dios me dio. Por lo tanto, mi ofrenda debe de ser con alegría. Mi ofrenda debe de ser con gozo. Y esto nos regresa a la historia de Caín y Abel. Dice la palabra, dice Génesis 4, verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, esto quiere decir después de un tiempo que nace Caín, después de un tiempo que nace Abel, dice: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Caín era labrador de la tierra. Entonces dice: Caín trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Hashem,
miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué nos está diciendo esta porción de la palabra? Aquí dice que Caín fue el primero que se dispuso a ofrendar. Sin embargo, lo hizo de mala gana. Simplemente llevó una ofrenda, dicen los estudiosos de la Torá, que le llevó poca cosa, que le llevó algo no escogido, algo común, algo ordinario. Es más, en la palabra ni siquiera se describe el tipo de ofrenda. Pero de Abel dice, trajo de lo mejor de sus ovejas, trajo de lo más gordo, y entonces miró el Eterno con agrado la ofrenda de Abel, miró con agrado al mismísimo Abel. Lo vio con agrado porque era una buena ofrenda, era una excelente ofrenda. El hombre estaba agradecido con el Creador y este acto de gratitud y de alegría lo movió a llevarle algo escogido, hermoso, único, especial. Abel ofrendó porque estaba agradecido de lo que Dios le estaba proveyendo, como dijo el rey David. Así es en nuestra vida. Yo debo de hacer lo mismo. Si yo creo en Dios, si yo creo en Jesús, si yo creo en Yeshua HaMashiach, que ese es su nombre en hebreo, si yo creo en Él, si creo que lo que tengo es una provisión divina, entonces yo debo de agradecer y debo de ofrendar en gratitud a lo que yo tengo. Por lo tanto, mi ofrenda debe de ser con alegría y con gozo. Por eso el apóstol Pablo, Rabí Shaul, le dice a los Corintios en el verso 7 del capítulo 9 de su segunda carta: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y parte de esa alegría tiene que ver con la promesa que el profeta Malaquías le recuerda a los sacerdotes de que se habían olvidado de cumplir con esos preceptos de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero puntualizar algo muy detenidamente en esta porción. La porción de Malaquías es un exhorto especialmente a los sacerdotes, especialmente a los servidores de Dios. Y dice la palabra en Malaquías 3, 10 y 11: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Hashem de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Eterno, el Dios de los ejércitos. Ahora bien, existen varios tipos de ofrendas, como ya les adelantaba hace un momento. Existen las ofrendas para Dios, que se definen como terumá u ofrenda alzada, y existen las ofrendas para los necesitados, que se definen como sedaká. Terumá, ofrenda para Dios; sedaká, ofrenda para el prójimo. Y en cuanto a la sedaká, existen varios niveles, pero eso es tema de otro video. Hoy no vamos a hablar de cada una de ellas. Hoy solo vamos a profundizar en los beneficios que nos trae realizar las ofrendas, así en general. Porque luego a veces pensamos, o luego a veces cuando lo religioso se nos mete, cuando lo espiritual nos lleva a hablar cosas que no son, decimos que las ofrendas no sirven de nada, los extremistas. Otros pensamos que las ofrendas nos dan todo. La palabra de Dios dice que se debe de ofrendar sin esperar nada a cambio, lo cual es correcto. Pero aún así vamos a ver qué beneficios, porque sí hay beneficios en la ofrenda. Regresamos pues al tema. La ofrenda es una dádiva, es un servicio en muestra de nuestro amor y de nuestra gratitud.
Si no hay amor, si no hay amor en la entrega de la sedaká, si no hay amor en la entrega de la terumá, no es ofrenda. Así de sencillo. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿por qué debo yo ofrendar? La respuesta es sencilla. De acuerdo a lo que hemos explicado, debemos de ofrendar porque tenemos amor, porque tenemos gratitud. Y aquí se complementa la frase que dice que no da el que tiene, sino que da el que quiere. Pero nosotros la podemos acomodar, la podemos adecuar a nuestra enseñanza. Y esto es, no da el que tiene dinero, da el que tiene amor. ¿Cada cuántos días, qué tan frecuente debemos ofrendar? Esto depende de las circunstancias, depende de mis posibilidades y de la conexión que yo quiero tener con Dios también. No podemos obligar a nadie a que tenga el mismo nivel que tenemos nosotros, y tampoco nadie nos puede obligar a que tengamos un elevado nivel si esa no es nuestra voluntad. Recordemos que Dios nos da libre albedrío. ¿Cuánto debo ofrendar? Lo que sea necesario, lo que esté a mi alcance, lo que yo esté dispuesto a dar con amor. Recuerden que la regla es dar con amor. ¿Qué cosa debo de ofrendar? Ya lo vimos en la definición. Regularmente es dinero. Pero también puede ser cosas, también puede ser un servicio. Al final de cuentas, todo lo que yo entregue a manera de ofrenda tiene que ser con amor y tiene que ser con alegría. Y aquí viene una pregunta un tanto complicada. ¿A quién? ¿A quién le debo de ofrendar? Esto también depende de las circunstancias. Y en general se le puede dar a todo tipo de personas, puede ser incluso a las instituciones, por supuesto, las iglesias. Y al final de cuentas es la ofrenda una honra a Dios. Hemos analizado aquí, si nosotros decimos que amamos, y sobre todo, si amamos a Dios, debemos de ofrendar, debemos de dar. Es una obligación del pueblo de Dios. Debemos de compartir con amor la ofrenda. Debemos de compartir con amor a manera de ofrenda de lo que nosotros tenemos. Ahora bien, la ofrenda se le puede dar a una iglesia. La ofrenda se le puede dar a una organización de ayuda humanitaria. La ofrenda se le puede dar a un hospital. Y por supuesto, se le puede dar a una persona. Y aquí va a empezar lo más fuerte de la enseñanza. Y esto, pues, principalmente va para los pastores. Y obviamente también para la iglesia. Pero muchos pastores, muchas iglesias están cometiendo errores en cuanto a las ofrendas, en cuanto a la sedaká, porque solo se reciben y muchas veces no queda claro qué se hace con ellas. Las ofrendas que se entregan en las iglesias que reciben esas ofrendas también deben de ofrendar. De hecho, es lo que tienen que hacer como acto principal. Debe de usarse para ofrendar. ¿A quién? A los necesitados. Dice la Biblia que se debe de ofrendar a las viudas, que se debe de ayudar a las viudas, que se debe de ayudar a los huérfanos, que se debe de ayudar al necesitado, incluso al extranjero. Luego entonces, las ofrendas que se reciben en los santuarios se deben de utilizar para todas esas cosas, en la medida de lo que alcance, obviamente. Y aquí yo quiero también pedirles mucha atención, que no se deben de confundir, y esto es para los pastores y también es para las ovejas. No debemos de confundir el diezmo con la ofrenda. Son dos cosas pero que muy distintas. No confundir tampoco la ofrenda para Dios, terumá. No confundirla con la ofrenda para el prójimo, sedaká. Son tres conceptos diferentes. El diezmo, la terumá, que es una ofrenda para Dios, y la sedaká, que es una ofrenda para el prójimo. El diezmo, aquí quiero aclarar solamente un poco, porque el diezmo amerita una enseñanza aparte, muy profunda. El diezmo solo se puede entregar en las iglesias, en la que te congregas, obviamente.
Porque ese diezmo se usa en las actividades de la iglesia. Y aquí también voy a pisar varios callos, pero se tiene que decir, dice el clásico. El diezmo se usa para las actividades de las iglesias, incluido el sostenimiento de los ministerios como es el pastorado, incluido el sostenimiento de la alabanza, entre otras cosas. Todo lo que tenga que ver con lo sagrado, para eso es el diezmo. Si alguien dice, porque en lo personal me lo han dicho, si alguien dice, yo voy a repartir mi diezmo porque además es bastante, lo voy a repartir entre los necesitados de manera directa, esa persona no está diezmando. Si alguien toma el diezmo y dice, lo voy a repartir para no entregárselo a una sola persona, lo voy a repartir entre varias personas, no está diezmando, está entregando sedaká. Lo que se le entrega al prójimo se llama sedaká, se llama caridad, se llama ofrenda de justicia. El diezmo se tiene que entregar en un altar para que sea diezmo, si no, no es diezmo. Y eso lo vamos a ver próximamente. De hecho, después de esta enseñanza, voy a preparar por lo menos otros 2 temas más que tienen que ver con esta enseñanza. La primera enseñanza, como ya se los dije, será la del diezmo. El diezmo es un pacto con Dios de manera directa y nos provee de 5 bendiciones. Quien cree en el diezmo, quien pacta hacer el diezmo, está peleando, está pactando por 5 bendiciones. La otra enseñanza es hablar de los niveles de la ofrenda o de la sedaká. La sedaká tiene niveles dependiendo de cómo la estamos cumpliendo. La sedaká, la ofrenda, se debe de cumplir sí o sí, como se dice. La ofrenda o la sedaká es una obligación. Y ahorita lo vamos a ver. Pero retomando el tema, desde luego que debemos de tener cuidado con la gente que abusa de las ofrendas. Hay gente que se acerca solamente para recibir ofrendas y exponen necesidades. Debemos de tener cuidado no solamente nosotros que damos, sino porque esa persona que recibe sin merecerlo, también recibe maldiciones. Pero eso también tendrá que ser tema de otro video. Dar ofrenda es un mandato permanente. Si tenemos amor, debemos ofrendar. Debemos de dar. Debemos de compartir con alegría. Si tenemos amor, con mayor razón debemos de ofrendar para la construcción de un edificio de beneficencia pública. Si tenemos amor, por supuesto que debemos de contribuir para la construcción de un templo o para la adquisición de las cosas sagradas de un templo, etc. Sin embargo, vale la pena aclarar que debemos de ser cuidadosos de no caer en confusiones, de no caer en la confusión de las contradicciones. No debemos de caer en la confusión de los extremos. Y son 3 los principales extremos, son 3 las principales contradicciones en que puede caer un creyente, y esas te las voy a enumerar en este momento. Primera contradicción: yo soy eternamente salvo porque he realizado ofrendas generosas. Falso, eso no es verdad. Segunda contradicción: de nada me sirve ofrendar porque eso a mí no me ayuda en nada, sobre todo porque yo he pecado y sobre todo porque yo no me lo merezco. También es falso. Las ofrendas sí tienen recompensas. Tercer contradicción: no necesito dar ofrendas porque Jesús, porque Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ya lo hizo todo por mí. También es falso. Porque sin la fe, porque sin obras, la fe es vana. Y la fe sin obras es una fe muerta. La fe y las obras se complementan. Pero además, una obra que yo haga
no es para mi salvación eterna. La salvación eterna de mi alma, de mi persona, tiene que ver con mis actos diarios. Tiene que ver con mi rectificación. Yo me equivoco constantemente, entonces lucho por rectificarme constantemente y entonces voy conquistando mi salvación. Que eso es otro tema muy aparte. Pero decíamos, la fe sin obras es una fe muerta y las obras sin fe son obras vanas. Por lo tanto, una cosa no anula la otra o las dos se complementan, como lo querramos entender de mejor manera. Y la advertencia que Dios le hace a Salomón después de la construcción del templo nos aclara estos temas de los que estamos hablando. Sobre todo, la advertencia que el Eterno le da a Salomón nos aclara las dos primeras contradicciones. En Primera de Reyes, capítulo 5, en adelante, nos narra la historia de Salomón. Recordemos que Salomón es el que construye un templo muy hermoso. Dice la palabra que cuando Salomón es ungido rey, las noticias le llegan al rey de Tiro y Salomón le pide al rey de Tiro que colabore con él, sobre todo con madera, porque va a construir el templo que no pudo hacer David su padre. Y Salomón comienza a construir este templo, un templo muy hermoso, un templo que se construye 480 años después de la salida de Egipto, un templo que demanda 7 años de construcción, un templo que es adornado con oro puro, con utensilios hermosos, y una vez que se completa la construcción de este templo tan hermoso, Salomón hace una oración, hace un servicio hermoso también, muchos días de festejo, y Salomón hace una oración hermosa para pedirle a Hashem, para pedirle al Eterno que se manifieste y que escuche todo lo que él le está pidiendo. ¿Y qué creen? Dios le contesta a Salomón. Primera de Reyes 9, del 12 en adelante dice: y el Eterno, el Señor, se le apareció a Salomón por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Eterno, le dijo Hashem: yo he oído tu oración y tu ruego, ese ruego que tú has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y si tú guardas mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero si obstinadamente te apartas de mí, tú y tus hijos, si no guardas mis mandamientos, si no guardas mis estatutos que yo he puesto delante de ti, si tú te vas y sirves a dioses ajenos y los adoras, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que te he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será la burla de todos los pueblos. Si analizamos esta historia, vamos a comprobar que los puntos 1 y 2 de las contradicciones que yo les había hablado, en esta historia nos damos cuenta que Salomón nos desvela esa contradicción, nos da una muestra de que esas contradicciones no debemos de permitirlas en nuestra vida, puesto que Salomón construyó un templo magnífico, o sea, hizo una obra generosa, única, pero eso no le garantizó que eternamente él iba a estar bien con Dios. Construyó un templo magnífico, realizó miles de ofrendas alzadas, terumá, ofrendas a Dios, y así obtuvo una ganancia.
el punto número 2. O sea, ¿qué me gano? Sí, me gano el favor de Dios. Entonces, Salomón realiza miles de teruma, miles de ofrendas alzadas y gana el favor de Dios. La ganancia de Salomón fue que Dios promete manifestarse en el templo y escuchar todas las peticiones. Pero esa ganancia no era eterna por sí sola. Analicemos pues la ganancia de Salomón. Analicemos lo que Dios le dice. En el verso 3 dice: y le dijo el Eterno, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Verso 4 dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino. Ahí está la ganancia. Salomón hace una obra hermosa, un templo magnífico, y Dios dice: aquí está tu ganancia, yo estoy contigo. Pero después de la ganancia, después de la promesa, hay una condición. Dice el verso 6: mas si obstinadamente te apartas de mí, tú y tus hijos, y no guardan mis mandamientos, no guardan mis estatutos, yo me alejaré de ustedes, cortaré a Israel de la faz de la tierra, y el pueblo será mencionado para burlarse, como algo que no debió haber sucedido. La obra majestuosa del templo no anulaba la buena conducta. La obra majestuosa del templo no le garantizaba a Salomón que podía hacer lo que se le antojara. Ahí están las dos contradicciones: la ganancia y la permanencia. Finalmente, para ir cerrando con esta enseñanza y desmentir la tercera contradicción de que Jesús, de que Yeshua HaMashiach ya lo hizo todo por mí. Jesús ya lo hizo todo por mí, yo no tengo nada que hacer. A esta contradicción se le conoce como la doctrina de la extrema gracia. Ya está hecho todo, yo solamente manifiesto, decreto, pronuncio, repito que me cubro con la sangre del Mesías y ya no tengo nada que hacer porque ya me cubrí con su sangre. Para desmentir la extrema gracia voy a compartir la reflexión que hizo Yeshua, que hizo Jesucristo, cuando habló de las ofrendas, cuando habló de la sedaká. En el Evangelio de Mateo, Yeshua habló del cordón de 3 dobleces. Para nosotros el cordón de 3 dobleces es dar, orar y ayunar. Y dar tiene que ver con la sedaká. Vamos a leer la versión Reina Valera, Mateo 6, del 1 al 3. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia, ojo, justicia, delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo quiero que vayamos a una reflexión. En el verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Cuando habla de justicia, está hablando de ofrenda, está hablando de sedaká. Y luego dice el verso 2: cuando des limosna, está hablando de lo mismo. Limosna, justicia, sedaká, ofrenda, es lo mismo. Pero bueno, para que nos quede claro, vamos a cambiar de versión, porque en la versión Reina Valera nos está cambiando 2 palabras. Pero vamos a ir a una versión en donde no cambia la palabra y nos deja muy claro el mensaje. Vamos a compartirles la versión Kadosh de la Biblia. Dice la palabra, Mateo 6, verso 1, versión Kadosh: ten cuidado de alardear con tus actos de sedaká delante de la gente para ser visto por ellos. Si lo haces, no tendrás recompensa de tu Padre en el cielo. Verso 2: así que cuando hagas sedaká, otra vez sedaká,
No lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Si les digo que ellos ya tienen su recompensa. Verso 3. Pero tú, cuando hagas sedacá, no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Verso 4. Entonces, tu sedacá será en secreto. Y tu Padre, Dios, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Ahí está otra vez la promesa que aunque yo lo hago con amor, aunque yo lo hago de manera desinteresada, Dios ve lo que hago y me da una recompensa. Cuando hacemos una trenza entre las dos versiones de la Biblia, nos damos cuenta que cuando Jesús habla de la sedacá, cuando habla de la ofrenda, también se refiere a ella como un acto de justicia. Ya lo habíamos definido al principio, que la sedacá, que la ofrenda era un acto de justicia. Versión Reina Valera dice cuando hagas justicia. Versión Kadosh dice cuando entregues sedacá, que es lo mismo. Y en este acto de justicia se realiza al darle al prójimo. Recordemos que cuando definíamos sedacá es un acto de justicia en donde yo le comparto al prójimo para equilibrar la justicia en el mundo. Entonces, dice la definición hebrea del diccionario Strong: sedacá es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Es ayudarle en cierta manera para que haya justicia en el mundo. Entonces, aquí nos damos cuenta que en el sentido estricto, realizar actos de justicia, dar sedacá, dar ofrendas, sí nos acarrea recompensas. Volvemos a retomar el verso 4 del capítulo 6 de Mateo en la versión Kadosh, que dice: entonces tu sedacá será en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Esto vuelve a confirmar que si nosotros damos ofrendas de justicia a los necesitados, si nosotros damos sedacá con amor, aunque no lo hagamos pensando en obtener un beneficio, Dios sí nos entrega recompensas. Y esto lo confirma el salmista, lo confirma el mismísimo rey David en el Salmo 20, que dice: el Eterno te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dice el verso 3, que el Eterno haga memoria de tus ofrendas en el día del conflicto. La sedacá, de manera muy especial, cuando nosotros la damos de manera recurrente, de manera amorosa, dice este salmo que sobre todo protege al creyente en el momento en que tiene mayor problema. Este ha sido nuestra enseñanza acerca de la ofrenda, acerca de la sedacá. Recuerda, soy Fernando Santamaría Cruz, pastor de la Iglesia Los Olivos de Markelia, y te esperamos en nuestras próximas enseñanzas que, como viste, estarán muy, muy interesantes. Hasta la próxima.